Hola, ¿cómo están? Buen domingo. Quiero tomar unas ideas a propósito de una columna que republiqué hoy día, que era de Sebastián Edwards, en la que él apunta, despeja, digamos, los, los problemas comunicacionales en los que ha entrado el gobierno y dice que básicamente apunte el gobierno a un relato de creación de empleo. Eso es el núcleo, el corazón de lo que debe ser todo el discurso de la reforma que está presentando el gobierno de Kast al Parlamento para que la población lo entienda y que sobre todo deje de jugar en la cancha que le está poniendo la oposición, que es la distribución y esta lucha de los ricos y los pobres. Chile viene con un problema, digamos, de estancamiento de la economía ya hace bastante tiempo, ¿ya? Y esto, de alguna manera, lo que ha generado son importantes tasas de desempleo, de cesantía y un deterioro de la calidad de vida de los chilenos sumado a el estrés que provocó, digamos, esta ola de inmigrantes que llegaron a Chile, que de alguna manera han supuesto una carga adicional para el país. Entonces, estrés por la ola de inmigración, estrés porque estamos produciendo menos, estamos recaudando menos y entonces lo que se necesita es, digamos, hacer algo distinto. Entonces, la invitación que hace Sebastián Edwards es a jugar en una cancha distinta. Yo quiero dar una explicación que es distinta y que se apoya básicamente en mi propio marco teórico. Y mi marco teórico es el de un derecho natural postmoderno que deja atrás, digamos, algunas ideas importantes de la modernidad como son el derecho subjetivo, ¿cierto? Que es fundamental y sobre todo en Chile tan importante, ¿cierto? Porque tenemos tanta cantidad de abogados, digamos, ya, y en la política sobre todo es donde la mayoría de ellos ejerce influencia y presión. Entonces, y esta es una idea, digamos, muy propia del derecho subjetivo, digamos, ya recogida por el progresismo también, de la modernidad y algunas ideas importantes de la física clásica. Y de la física clásica quiero tomar una idea también del siglo XIX, que es de donde vienen estas ideas progresistas de la Alemania del siglo XIX, que llegaron a Chile, que tienen que ver con la termodinámica. Entonces, mi justicia geométrica es una justicia en ese sentido de un derecho natural postmoderno, ¿ya? Y quiero retomar con dos ideas muy simples. Para enfocar la ciencia y para enfocar los problemas que afectan a Chile desde esta perspectiva científica de mi propia teoría, ¿cierto? De derecho natural postmoderno, de justicia geométrica. Y una primera idea entonces que quiero desarrollar es la idea de la economía estancada que Chile tiene, digamos, ¿ya? En la segunda ley de la termodinámica, lo que ocurre es que el movimiento el movimiento que aquí puede ser equivalente al movimiento de la economía, en la termodinámica de Boltzmann del siglo XIX, como digo, nos dice que en algún momento todo el volumen, digamos, ya que representa en este caso la economía completa, alcanza un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es el punto de máxima entropía. De alguna manera se estabiliza la economía. Y esa estabilización es lo que nosotros bien podríamos hablar del steady growth, el crecimiento al 1,5, al 2%, en donde efectivamente no es que haya muerto, digamos, no es que la muerte térmica significa de que ya la economía no tiene ningún movimiento. Hay un movimiento, pero es un movimiento bajo y básicamente lo que está ocurriendo es que en la figura macro no hay cambios importantes porque efectivamente la innovación, el dinamismo, básicamente tienden a cero y entonces la economía efectivamente está estancada. Esto es la termodinámica de Boltzmann, ya que nosotros la podemos, digamos, de alguna manera homologar a lo que está ocurriendo con nuestra economía en Chile. Y esto es muy propio también de una concepción de economía central, ¿cierto? En donde el gobierno central quiere y cree que puede dirigir todas las variables, digamos, así como alguien en un sistema cerrado puede controlar la temperatura y la presión de un determinado circuito, pues entonces ellos también imaginan, digamos, la economía y la sociedad toda
ser como una especie de circuito en los cuales ellos pueden controlar las palancas de temperatura y presión, ¿ya? Y esa es, digamos, la homología que uno puede hacer y efectivamente uno podría decir, bueno, malo no es, digamos, ¿ya? Pero como digo, claro, tiene los problemas que vamos sacrificando, la innovación, la adaptación, la dinámica y el crecimiento, digamos, no llega por ninguna parte, ganan muy poquito, se logran integrar al mercado y en la medida que algunos se integran, otros van saliendo por otro lado. En este caso ha entrado gente al mercado, digamos, del Estado, del aparato del Estado, y se han perdido muchos empleos, más de 200.000 se calcula, digamos, que se perdieron después del COVID en el sector privado que no se han vuelto a recuperar. Pero eso no es todo, porque hay otra idea que es muy fundamental también y que también viene de la termodinámica, y es que Chile, digamos, tiene actualmente un problema de caída de su productividad de los últimos 15 años, 12, 15 años, con una caída de la productividad sostenida. Y además, los últimos años tenemos un endeudamiento del Estado creciente. Chile viene gastando más de lo que recauda y de los ingresos que tiene el Estado, y por lo tanto podemos decir tranquilamente, sin el temor a equivocarnos, que el sistema económico chileno no está en equilibrio, está desequilibrado, ¿verdad? Y entonces aquí viene la superación, digamos, de esta idea de Boltzmann, ¿cierto?, de esta termodinámica clásica, de la física clásica, con una teoría, digamos, más moderna, científica, ¿cierto?, que es la termodinámica de Prigogine, ¿cierto?, que son los sistemas, como son las sociedades y como son verdaderamente las economías, no sistemas cerrados, que son sistemas abiertos. Y estos sistemas abiertos, la característica que tienen es que cuando llegan a un punto de desequilibrio, que es el que acabo de relatar, ¿cierto?, caída sostenida de la productividad y pérdida del equilibrio fiscal, gastando persistentemente más de lo que recauda y más de lo que se produce, entonces ese desequilibrio en la termodinámica es un punto muy importante en Prigogine, ¿cierto?, que nos dice que hay un punto en que cuando el sistema llega a esa situación, tiene dos posibilidades: caos o reorganizarse, ¿ya? Autoorganizarse. Exactamente. Entonces, ¿y cómo podemos entender el caos si lo llevamos a lo social y a lo económico? Bueno, el caos se produce porque el creciente déficit fiscal y la caída de la productividad dañan la sociedad y especialmente la economía. La economía primero, y la economía tiene impacto en lo social. ¿Y qué es lo que hace con eso? ¿En qué sentido caos? Bueno, caos porque eso lo que viene a hacer en definitiva es a mermar el apoyo político, digamos, a una política que sea seria, que sea responsable, y lo que hace es crear condiciones para que aparezcan populismos, ¿no?, de cualquiera de los extremos, ¿cierto? Y que en definitiva lo que hacen es ir empeorando cada vez más la situación del país en vez de mejorarla, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se entiende perfectamente hacia dónde, en qué sentido se crean las condiciones para caer en el caos. Pero esta misma Prigogine también nos dice que esta misma situación es un punto de bifurcación, en donde en vez de caer en el caos, el sistema también es capaz de autoorganizarse, ¿verdad? Y la autoorganización efectivamente es lo que consiste, digamos, en un sistema que es abierto, en un sistema que es dinámico, en un sistema que permite, digamos, digamos, la economía pueda crecer, y que es una alternativa al caos y a el estancamiento económico. Y por lo tanto es un atractor, o es un orden distinto que hay que generar si queremos efectivamente evitar caer en el caos y también queremos salir del estancamiento. Y eso es lo que nos dice la ciencia, eso es lo que nos dice una justicia geométrica que el país y la ciudadanía está demandando, y que no es retórica, es ciencia, ¿ya? Y creo que ese es el aporte más importante que he tratado de hacer al desarrollar esta teoría de la justicia, que no es retórica ni positivista, porque para eso vaya a hablar, digamos, al Parlamento con todos los abogados o con todos los políticos, y le van a dar una cátedra acerca de las bondades que tiene, digamos, seguir aumentando los impuestos, ya crear un royalty ahora, digamos, para los puertos,
ya no solo un royalty minero, no solo las contribuciones, que es otra forma de royalty, sino que ahora royalty para los puertos y seguir subiendo la tasa y seguir ya, y esta, digamos, lucha de clases de pobres y ricos. Entonces está ese camino y está, como digo, este otro camino que es en el fondo de permitir que que entre el dinamismo, que haya innovación, en definitiva, que haya en lo macro un nuevo orden, que se organice un nuevo orden distinto al que ya no se ve que se mueva, digamos, a esta inmovilidad, a este estancamiento, digamos, ya, que es el que nos tiene, digamos, que es el que estamos sufriendo hace ya bastante tiempo, varios gobiernos, ¿cierto? Y entonces eso es también algo que hay que explicarle a la gente, digamos, ya, no solamente decir que vamos a crear empleo. Hay una situación en la cual el país está hoy día en una situación delicada y eso hay que reconocerlo y eso es lo que nos dice la ciencia y eso es lo que nos dice la ley de la termodinámica, que podemos aplicarla perfectamente a la física social, y es que estamos en un punto de bifurcación en el cual podemos efectivamente caer gradualmente en una situación caótica en la cual le demos suelo a los populistas para que empiecen, digamos, a inventar toda suerte de medidas y propuestas para empeorar la situación del país, quedarnos como estamos, digamos, con el steady growth, digamos, este crecimiento que no tiene, digamos, un movimiento mayor, que no hace ninguna diferencia, del 1,5 al 2%, con pérdida sostenida de productividad, pero que de alguna manera tampoco es capaz de solventar el gasto que está teniendo el país con una serie de subsidios a distintos sectores, que no es capaz de sustentarlo y por lo tanto el país tiene que crecientemente seguir endeudando hasta que va a llegar un momento en el que cae el default o definitivamente hacer una cosa distinta. Y creo que esa es la propuesta y ese es el valor que tiene la propuesta que está haciendo el gobierno. Uno lo puede reducir, como dice Sebastián Edward, a, efectivamente, para que mucha gente lo entienda, esta es una reforma pro empleo. Básicamente es pro empleo y no complicarse mucho más allá. Yo he querido explicarlo de esta manera también, no desde la retórica, no desde el positivismo, no desde el subjetivismo, no desde la moral, sino que desde la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Porque la ciencia, digamos, se puede homologar la física social perfectamente a lo que ocurre con la economía y con la sociedad, digamos, propiamente tal. Y lo que nos dice es que en una situación, cuando el sistema entra en un punto de desequilibrio, lo que va a ocurrir es que son dos alternativas. O se dirige al caos, se inclina hacia el caos, o busca un nuevo ordenamiento. Y para ser más claro todavía, quiero decir que me llegó la semana pasada una invitación del Instituto Peterson de Estados Unidos, ¿ya? Que es de donde surgió, digamos, esta teoría del consenso de Washington, que es un instituto prestigioso, digamos, norteamericano, en donde se va a publicar en esta semana o la próxima un libro interesante que tiene que ver justamente con esta idea de que, a propósito de la disolución, digamos, del orden liberal, principalmente asociado al comercio internacional, lo que se plantea justamente es esta idea que estoy diciendo, que no es que se haya acabado el orden, sino que hay un nuevo orden que está surgiendo ahora, que son a partir, digamos, de nuevos tratados bilaterales o de distintas esferas del sudeste asiático, del Pacífico, europeo, etcétera, y que es la manera en que el sistema se adapta a las nuevas condiciones y donde ya no hay un hegemón, digamos, como podía haber sido Estados Unidos durante 50 años, que es el que dicta las prácticas a las políticas y todos se ordenan a eso. Ese sistema, efectivamente, ha caído, ya no va más, pero eso no significa, digamos, de que no surja un nuevo orden. Y esa es la defensa del libro que se va a publicar y que está de alguna manera bastante en línea con lo que yo estoy planteando ahora. Eso es lo que quería contar. No sé si el gobierno vaya a tomar esto, digamos, como para eventualmente, si lo quiere usar, fantástico que lo use, tendrá que seguramente darle un ajuste para no explicarlo en términos científicos, pero en términos, digamos, de política, me parece que la idea es clara y digamos, y por ese lado, digamos, tratar de generar un discurso, un relato que tenga sentido para la gente y para los chilenos. Eso, que tengan buen domingo.